es el priming de anemia ferropénica. Recordemos que la anemia ferropénica o anemia carencial es una de las anemias más frecuentes en nuestro país, o la anemia más frecuente en realidad. Entonces vamos a hablar un poco de su etiología, o anemia carencial también conocida, ¿cierto? Bien, en su etiología puede ser causado por aumento de necesidades, es decir, en lactantes, en adolescentes y en gestantes, lo que yo te explicaba en el priming de abordajes de anemia. En gestantes porque ya te mencioné que hay un aumento de lo que es el plasma sanguíneo más que el hematocrito, un 55 con una relación del 45%. Por eso su anemia es definición menor de 11, el corte es más bajo. En lactantes, de igual forma, recuerda que la hemoglobina fetal está presente hasta los 6 meses en promedio, y es por eso que luego tiene la hemoglobina fetal y que luego empieza a hacer la hemoglobina del adulto, la A1 y la hemoglobina A2 principalmente, que ocupa el 98% en promedio, o el 99%, y la hemoglobina fetal menor del 1% en promedio. Entonces también es por eso que se encuentra presente en la anemia ferropénica. Y esto es también un dato importante, por eso entenderás ciertas anemias congénitas que la clínica empieza a aparecer a partir del sexto mes porque, como te menciono, la hemoglobina fetal está presente hasta los 6 meses. Y una característica importante de la hemoglobina fetal es que tiende a retener oxígeno. Entonces, tiende a llevar la curva hacia la izquierda, el famoso efecto Haldane o Haldane, como quieras pronunciarlo, no hay ningún problema. Y es muy característico, ¿ya? Entonces, eso es muy característico e importante. Ahora, en mujeres, por ejemplo, otra etiología obviamente es la menstruación, ¿ya? En adultos, ¿qué puede ser? Las pérdidas gastrointestinales como los pólipos, los carcinomas, o por mala absorción, es decir, por acloridia, por atrofia gástrica, por reserción gástrica, ¿ya? Recuerda que el hierro es importante, una manera se absorbe lo que es en el duodeno y lo que es en el ilion. Entonces, duodeno y ayuno, la gran porcentaje de la evaluación del hierro, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la clínica importante tener en cuenta? Pues un síndrome anémico que ya hemos visto, pero lo más característico son esos datos: coiloniquia, glositis y la pica y la keilitis. La pica es un dato muy característico que nosotros vamos a ver en consultorio y que a veces, más que todo en niños, a veces los padres lo tienden a normalizar. No, doctor, doctora, le gusta consumir mucho hielo, ¿no? Entonces, eso es lo que es la pica. Recuerda que la pica es el deseo de comer cosas que usualmente no deberían ser, ¿ya? ¿Qué otro? Caída de cabello, síndrome de piernas inquietas, ¿ya? Pero recuerda que en el síndrome de piernas inquietas, básicamente en promedio un 50-60% de los casos son idiopáticos, nada más. Pero recuerda que también este síndrome de piernas inquietas se encuentra asociado a anemia ferropénica, incluso también con Parkinson en un 10-20% de los casos. Por si acaso, pero la gran mayoría es idiopático, ¿ya? La gran mayoría es idiopático. ¿Listo? Muy bien, recuerda, soplo, está en el síndrome anémico. ¿Pero qué tipo de soplo? Soplo sistólico, ¿ok? Soplo sistólico. No te vayas a olvidar, soplo sistólico. Muy bien. Ahora, en el laboratorio, te mencionaba, microcítica, hipocrómica. Esto viene por montones, ¿ya? Esto viene por montones. Esto sí o sí, recuérdalo. Microcítica, hipocrómica. Otro dato fundamental: ferritina disminuida. Porque un diferencial importante que te van a decir siempre es anemia ferropénica por anemia por enfermedad crónica. Y lo que tú vas a diferenciar es por la ferritina, que la anemia ferropénica se encuentra baja y la anemia por enfermedad crónica se encuentra elevada. ¿Por qué? Porque recuerda que la ferritina es un marcador de reacción inflamatoria. Primer punto. Entonces es por eso que la ferritina se encuentra elevada en las enfermedades crónicas. Ya, es por eso. Pero no es lo único, por si acaso. Va a haber sideremia, ya, reticulocitos bajos, índice de desfosforación de transferina menor del 20%, capacidad de desfosforación de transferina también disminuida, ya. Entonces son los cuatro datos más clásicos que quiero que recuerdes, ya. En el tratamiento, recuerda que nosotros vamos a dar hierro elemental
en adultos de 150 a 200 miligramos al día, en niños, según la nueva norma técnica, 3 miligramos kilo día, y en gestantes, 120 miligramos más 800 miligramos de ácido fólico. ¿Ya? Muy bien, ahora, la pregunta es, ¿cuándo nosotros tenemos respuesta al tratamiento? Sería lo ideal, ¿ya? La respuesta al tratamiento es cuando hay mejoría clínica, pero escúchame bien, es en este orden, ¿ok? Primero, tienen que aumentar los reticulocitos porque recién los reticulocitos están bajos, que se aparece al séptimo día como pico máximo, ¿ya? Luego empieza a aumentar la hemoglobina normal a las 6 a octava, 8 semanas. Pero nosotros que decimos que el paciente ya está remitido de la anemia ferropénica cuando la ferritina, que es el objetivo, se eleva, y esto ocurre en promedio a los 6 meses. Por eso el tratamiento por anemia ferropénica, ¿cuánto tiempo es? 6 meses. ¿Para qué? Para aumentar los niveles de ferritina, ¿ya? De ferritina. Eso es en el tratamiento, porque en la fisiopato parece al revés. Se agota el nivel de ferritina, luego hemoglobina, luego reticulocitos, pero en el tratamiento es al revés, ¿ya? Es al revés. Entonces, recuerda, a los 6 meses, por eso es importante, ¿ya? A los 6 meses, por eso es importante en el tema de anemia ferropénica. Y esto fue el priming de anemia ferropénica. Vamos a ver anemia megaloblástica. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de anemia megaloblástica, recordemos que es una anemia netamente macrocítica, ¿correcto? Es decir, cuando hablamos de anemia macrocítica, hablamos de que es mayor de 100 femtolitros. Nosotros podemos tener dos diferencias o dos tipos, que es por deficiencia de vitamina B12 y por deficiencia de vitamina B9. Muy bien. Listo. Por la deficiencia de vitamina B12, ya recordemos que la vitamina B12, su fuente es animal, es exclusiva de animales. En su etiología de esta vitamina B12 o deficiencia, ya tenemos principal causa es la mala absorción, es decir, la famosa anemia perniciosa, ¿ya? Y recuerda que esa anemia perniciosa tiene una característica importante, genera anticuerpos contra el factor intrínseco, ¿ya? Y contra las células parietales. ¿Y por qué es importante? Porque recuerda que una célula parietal, ya supongamos que es una célula parietal, aunque debe ser cilíndrico, ¿ya? Ya que es cilíndrico ciliado, ¿listo? ¿Ya? Produce ácido clorhídrico y produce factor intrínseco de Castlé y produce actocorrina, muchos se olvidan de la actocorrina. Entonces, para que la vitamina B12 sea absorbida en el ilion distal, pregunta de examen, ilion distal, ¿ya? Se tiene que unir con el factor intrínseco. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la anemia perniciosa? En la anemia perniciosa lo que ocurre es que hay anticuerpos que destruyen este factor intrínseco y anticuerpos que destruyen estas células parietales. Entonces, si no hay células parietales, ¿quién produce el factor intrínseco de Castlé? Entonces, por eso, que es el factor de riesgo o la etiología más importante. Luego tienes parásitos, también. El difilbotorium latum. Le encanta comer B12, por si acaso. Eso también se he preguntado, ¿ya? Luego tiene lo que es las gastrectomías, la resección ileal. Mira, resección ileal. O sea, pacientes que tienen una ileitis, por ejemplo, en la salmonela, una tifoidea, con una complicación severa, una ileitis y genera lo que es resección del mismo, puede pasar, insuficiencia pancreática. Pero una pregunta clásica de examen de cirugía general, sobre todo a veces, paciente con antecedente, por ejemplo, de una gastrectomía, un Milrock tipo 2, etc. ¿No? O una resección ileal, te van a decir algo por ahí. Usualmente es el antecedente de cáncer, siempre está por ahí presente. ¿Ya? Y que tiene una hemoglobina de 9.6, ¿cuál anemia es la más probable? Ya cuando tengan ese dato de antecedente quirúrgico gastrointestinal, tú vas a pensar en lo que es anemia megaloblástica.
¿Ya? Anemia megaloblástica. Principalmente deficiencia de vitamina B12 es lo más probable. Ok, su diagnóstico, escuchen muy bien, el diagnóstico lo hacemos con famoso test de Schilling, ¿ya? Y lo que es el aumento de la homocisteína, principalmente. La clínica es un síndrome anémico, puede haber ictericia, ¿ya? Y acá viene el dato. La clínica neurológica que yo te mencionaba, la clínica neurológica que yo te mencionaba en el premio anterior, degeneración combinada medular subaguda, parestesia y alteración de la propiocepción. Y esto es debido a qué o por qué. Porque afecta los cordones, posteriores, ya de la vía ascendente, los fascículos de Gol y de Burdach, o gracile cuneiforme, lo que quieras decirlo tú. Muy bien. En el laboratorio va a haber una hipersegmentación de los polimorfonucleares. Esta es la perla, no te vayas a olvidar, por favor. Esta perla, no te olvides. Es muy preguntado. ¿Ya? Vas a encontrar incluso pancitopenia. ¿Ya? Pancitopenia, vas a encontrar aumento de LH o bilirrubina indirecta, por eso puede haber ictericia en ese tipo de casos. Ya un tipo de hemólisis intravascular. Pero sobre todo, lo que es malmacrocítica más hipersegmentación de neutrófilos es la de polimorfonucleares, perdón, es la más frecuente. ¿Ya? Ahora, en el déficit de vitamina B9, la fuente es variable y su etiología principal causa es la pobre ingesta. ¿Ya? Acá es la mala absorción en B12 y vitamina B9 es la pobre ingesta, perdón. Acá tenemos, por ejemplo, otra causa de enfermedad celíaca, síndrome de intestino corto. Si te preguntan, ¿cuándo hablamos de un síndrome de intestino corto? Cuando se resecciona el 70% del intestino. ¿Ya? 70% del intestino hablamos de síndrome de intestino corto, por ejemplo. ¿Ok? ¿En qué patología, por ejemplo, vamos a encontrar síndrome de intestino corto? Si no hablamos de adultos, también en lo que es la parte de neurología, en lo que es en NEC, también puede que sea síndrome de intestino corto cuando se selecciona el 70%. Fármacos. ¿Qué fármacos intervienen en la mala absorción de vitamina B9? Y esta es la pregunta. Esto quiero que recuerdes. El metotrexate, las sulfamidas, la fenitoína, la pirmetamina. Por eso es que a veces damos metotrexate con vitamina B9, ¿ya? Porque alteran su, su metabolismo como tal. Diagnóstico solamente aumento de homocisteína, ¿ya? Y en la clínica tendremos síndrome anémico, ictericia, acá puede haber glositis y depapilación lingual, que también está dado por lo que es la deficiencia de vitamina B12. Es decir, la anemia blástica te puede generar la famosa lengua depapilada en ambos. Y la glositis atrófica, también los de Hunter, también puede estar presente en ambas, por si acaso. Por eso es que la clínica no es muy puntual, o sea, no es muy diferenciada como tal. Pues se agrupa. Y en el tratamiento, pues vitamina B12 damos hidroxicorolamina y B9 pues damos ácido fólico. ¿Ok? Bien, entonces esto fue el priming de anemia megaloblástica. Esferocitosis hereditaria. Recordemos que esta es una anemia congénita, ¿ya? Una anemia hemolítica congénita. Y su etiología es la anemia hemolítica congénita más frecuente, ¿ya? Es la más frecuente. ¿Por qué? Porque tiene una herencia autosómica dominante, obviamente. Pues es la más frecuente de todas, ¿ya? Entonces, lo que ocurre es que recordemos que el hematíe tiene una forma ovalada y esto se hace una esfera, por eso se llama esferocitosis, vaya la redundancia. Bien. Nosotros tenemos proteínas estructurales que le dan como que la forma ovoide al hematíe. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Va a haber deficiencia de 3 proteínas principalmente. La más importante, o la más frecuente, es la anquirina. Bien, es la anquirina. Luego, la espectrina y finalmente la banda 3. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre cuando hay este tipo de proteínas estructurales o alteración de ellas?
que aumenta la permeabilidad de la membrana. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como aumenta la permeabilidad de la membrana, hace que los esferocitos se hagan en esferas. Y cuando nosotros entramos en las microcirculaciones, ya supongamos así, cuando es el hematíe, pues se puede, disculpa el término coloquial, apachurrar y se puede pasar. No se discurre por ahí, pa. Es un bandido. Pero el esferocito no, se queda ahí, por decirlo así. Y cuando esto ocurre, por ejemplo, en la microcirculación esplénica, genera las hemólisis extravasculares. ¿Ya? Generan hemólisis extravasculares. Y es por eso que su clínica que genera más frecuente es un paciente asintomático o persona joven con litiasis biliares, ¿ok? Y como son por hemólisis, ¿qué tipo de cálculos pigmentarios generan? ¿Marrones o negros? Negros. Recuerda que los cálculos negros son por hemólisis, ¿ya? Hemólisis. Ahora, acá viene el dato. Genera clásicamente anemia más ictericia, no hay ningún problema, pero acá más esplenomegalia. Yo quiero que recuerdes que la esplenomegalia ya es cuando es algo crónico. Bien, cuando es algo crónico. Porque da chance al cuerpo de la compensación. ¿Ok? Da chance al cuerpo de la compensación cuando es algo crónico. Pero el dato son las famosas crisis hemolíticas. ¿Ya? Crisis hemolíticas, crisis infecciosas. Bien, crisis infecciosas. Eso quiero que recuerdes. ¿Ya? Las crisis hemolíticas, crisis infecciosas. E incluso puede generar ya osteomielitis. Pero en estas osteomielitis el dato importante que quiero que recuerdes, ya, recuerda que la causa más frecuente de osteomielitis en general, ¿cuál es? Estafilococo aureus, ¿sí o no? Ya. Pero en estos pacientes con esferocitosis hereditaria no es estafilo, es salmonela. ¿Ya? Por si acaso. Ya, entonces en el diagnóstico que nosotros, ¿qué hacemos? Lo que es famoso EMA, que es la prueba de unión de eosina 5-melamina, de elección, que es el de elección, pero la que se tenga que preguntar, o la que más preguntada, es la test de la fragilidad osmótica, o el test de la hemólisis osmótica. ¿Ya? Es la más preguntada. Muy bien. Y el KUNS es una prueba KUNS negativa, obviamente. Tratamiento, solamente hacemos esplenectomía, y como hacemos esplenectomía, tenemos que dar vacunación contra encapsulados. ¿Ok? Contra encapsulados. Y esto fue esferocitosis hereditaria. Priming de hemofilia. Muy bien. Las hemofilias son un tema relativamente preguntado en hemato, pero de los temas preguntados son anemias ferropénicas, de por lejos, ya junto con anemia crónica y anemia megablástica. Pero hemofilias también tiene lo suyo. Entonces, comenzamos. Nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros hablamos de hemofilia A, hemofilia B y algunos consideran hemofilia C. ¿Ya? Hemofilia C. Recuerda que está asociado a este tipo de orden de los factores de coagulación. Hemofilia A, factor 8. Hemofilia B, factor 9. Hemofilia C, factor 11. Ya que hay un error. Factor 11. 8, 9, 11. ¿Por qué el 10 no? Porque recuerda que el 10 activado es la vía común, donde se une la vía extrínseca con la vía intrínseca. Ya recuerda que esta es la vía común. ¿Ok? Es la vía común. Es una herencia ligada al cromosoma X. ¿Ya? Por eso solamente se da en varones. Las mujeres solamente son portadoras. Ya que te digan, no, es que esta chica tuvo hemofilia. No, nada que ver, es portadora nada más. ¿Ya? Clínica de trastorno de hemostasia secundaria, es decir, vas a encontrar hematomas en tejidos profundos y hemartrosis. ¿Ya? Petequias como tal, no, sino es en tejidos profundos. Y para temas de examen, lo que quiero que recuerdes sobre todo son las hemartrosis. ¿Ya? Sobre todo la hemartrosis. Ese es el dato importante, la hemartrosis. Bien.
Cuando digan primarias, hemostasis primarias, ahí sí, púrpuras, petequias, ¿ya? Cuando son trastornos de hemostasis secundarias, ya piensa en lo que son hematomas, en hemartrosis. Para temas de hemofilia, ¿ok? Para temas de hemofilia, hemartrosis, ¿ya? Cuando hablamos de la clasificación de la actividad de la enfermedad, hablamos de una hemofilia leve cuando la actividad es 5,25%, moderada del 1 al 5% y grave menor del 1%. Bien, entonces las que me preguntan son la A y la B en realidad. Entonces vamos a dar unos criterios en este cuadro comparativo. La A, ¿ok? Es la más frecuente en el 80% de los casos. La B en el 20%. Como hemos dicho, es ligada a varones, nada más. La clínica, como te digo, hemartrosis. ¿Ya? Hemartrosis. Y va a haber equimosis sin relación con traumas. En la hemofilia B te pueden decir hematomas, inmunización o gingivorragia al inicio de la dentición. Bien, pero pocas veces preguntan si es A o B, pero vamos a clasificarlo o diferenciarlo en sus datos. Pero por temas de rentabilidad, recuerda, hemartrosis, hemofilia. Te quiere probar, no digo que sea rajatabla, por si acaso, porque la enfermedad de von Willebrand también te genera hemartrosis cuando es un tipo de, la tipo C de hemofilia de von Willebrand, que es la más severa, ¿ya? Que es la más severa, que es la cualitativa, perdón, que es la cuantitativa, ya entonces es la más severa. Pero por temas de examen, recuérdalo así, hemartrosis, hemofilia. Etiología, ausencia del factor 8, ausencia del factor 9, ¿ya? Diagnóstico, TTP alargado, TP normal, plaquetas normales. Acá igual, TP alargado, plaquetas normales. Si te das cuenta, solamente hay un valor de lo que es el tipo de proteína prolongado. Nada más, lo único, el TTP. La clínica que hay que diferenciar solamente es esto, ¿ok? Porque en el laboratorio es normales. Ahora en el tratamiento, vamos a dar concentrados de factor 8 porque es lo que necesita, y demopresina en cuadros leves. Y si hay actividad del factor X, damos emicizumab. En cambio, acá en el tratamiento, concentrado de factor 9 y nada más, sobre todo. Pronóstico es muy agresiva, hemofilia A de agresiva, hemofilia B de benigna, ¿ok? Hemofilia B de benigna. Entonces, esto fue el priming de hemofilias. Leucemias agudas. Recordemos que leucemias agudas es uno de los temas más preguntados junto con las leucemias crónicas y es importante saber entender cuando hablamos de una leucemia linfoblástica y cuando hablamos de una leucemia mieloide. Entonces, vamos con características puntuales. La leucemia linfoblásticas agudas recuerda que la incidencia es frecuentemente en niños y recuerda que es la tipo de neoplasias más frecuente en la población pediátrica, ¿ya? Entonces, su incidencia de los 2 a 5 años es del 80% aproximadamente. En cambio, la leucemia mieloide es en la edad apuesta. Ya es mayor de 65 años, por lo tanto, nosotros ya hablamos como una definición operativa adultos mayores. ¿Ya? Muy bien. Ahora, en la etiología, recuerda que hay factores genéticos asociados. En la LLA, que son síndrome de Down, recordemos que es la trisomía 20-21, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ciertos factores ambientales como llegan a ser las radiaciones, tóxicos y sobre todo el virus de Epstein-Barr, que da lo que es el linfoma D, perdón, el tipo L3, que es el de Burkitt. Este dato, el de Burkitt, no lo vayas a olvidar. Ahora, en las etiologías de la mieloide, igual, tenemos lo que son síndrome de Down, virus de Epstein-Barr, SIDA, HTLV, las mismas, pero recuerda que Burkitt está en linfoblástica. ¿Ya? Si nosotros hablamos de las estirpes como tal, ¿ya? Lo que quiero que en su inmunohistoquímica tengas presente el TDT aquí es positivo y el TDT aquí es negativo asociado a la mieloperoxidasa, que la mieloide, recuerda, mieloperoxidasa de mieloide, ¿ya? M con M. Muy bien, mieloperoxidasa de mieloide. Y acá tienes pues que es
positivo, ¿ya? Como LLA pues es linfoblástica, pues la estirpe va a ser de linfocitos, se sobreentiende, y la mieloide va a ser de granulocitos, pero también puedes encontrar monocitos, eritrocitos y megacariocitos. Ya recuerda que los megacariocitos son los precedentes a las plaquetas, ¿cierto? Muy bien. Ahora, en su amo, ¿qué vamos a encontrar? En su aspirado de médula ósea, porque es la forma que nosotros debemos tener en cuenta. Linfoblastos tiene que haber más del 20%, y este es el dato fundamental que quiero que recuerdes. Tiene que haber linfoblastos más del 20% sí o sí. ¿Ya? Tiene que haber linfoblastos más del 20% sí o sí. ¿Qué más? Tiene que haber CD19 y CD10 positivas principalmente. En cambio, en lo que son la mieloide, recuerda que tenemos los bastones de Auer. ¿Ya? Tenemos los bastones de Auer. Y la linfoblástica se caracteriza por lo que es la pancitopenia como tal. Ya, la pancitopenia como tal. Muy bien. Y acá tiene que haber mieloblastos más del 20%. Y tiene que haber inmunohistoquímica, tenemos lo que es la CD13 y la CD33 positivo, pero quiero que recuerdes dos cosas: bastones de Auer y mieloblastos más del 20%, y en linfoblastos, blastos más del 20%, y CD19 y CD10 principalmente. Esos dos datos quiero que me tengas muy en cuenta. ¿Ya? Que la tengas muy en cuenta. Ahora, en su clasificación tenemos el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3, y en la mieloide la clasificación es extensa, es de la 0 a la M7 en realidad, y el orden de ellos es muy extenso, pero quiero que recuerdes que la M3 es la promielocítica, ¿ya? Que es la promielo, y la promielo es de mal pronóstico, ¿ya? Entonces eso quiero que recuerdes, que la M3, que es promielocítica, esta es de muy mal pronóstico, ¿ya? Y el tratamiento es con transretinoicos. Ahora, ¿cuál es la clínica? Ya que es algo importante para tener en cuenta. Mira, te mencionaba que cuando te digan el tema de visceromegalia o esplenomegalia es en situaciones crónicas, ¿ya? ¿Por qué? Porque da chance al cuerpo de la adaptación y la adaptabilidad. Entonces, mira, cuando mencionen pancitopenias, ¿ya? Muy bien. Tienes que tener en cuenta si hay espleno o si no hay esplenomegalia. Porque si hay esplenomegalia, piensa en leucemia linfoblástica aguda. Si hay espleno. Si no hay espleno, es anemia plásica. ¿Ya? Es anemia aplásica. Entonces, esos datos más o menos se tienen en cuenta. Ahora, ¿pero cuál es la clínica importante? En el LA hablamos del síndrome neutropénico febril, y el dato importante que a veces pasa muy inadvertido, y sobre todo en consulta, por ahí ten mucho cuidado, en niños que vengan con dolor óseo, sobre todo un dolor óseo nocturno que los despierta, hay que tener un poquito más de consideración, un signo de alarma a tener en cuenta. Ya el dolor óseo en niños nocturno, que no lo deja dormir, que no lo despierta, sobre todo nocturno, ¿ah? ¿Ya? Ténganlo en cuenta. Linfenopatías, esplenomegalia, síndrome neutropénico febril, ¿ya? Síntomas generales, obviamente, pancitopenia. Y lo que es en la lesión amiloide aguda, vas a encontrar de igual forma, pero se asocia a lo que es a hiperplasia gengival, ¿ya? A infecciones a repetición y a hepatoesplenomegalia. En cambio acá solamente es esplenomegalia, pero igual se considera, ¿ya? Entonces, ¿cómo diferenciamos? Obviamente por el grupo etario, porque acá va a ser en un adulto mayor y acá van a ser en niños, ¿no? Entonces es fácil de diferenciarlo. ¿Cómo llega a ser el pronóstico? El pronóstico es muy buen pronóstico en qué situaciones. Si es mujer, si los leucocitos son menores de 25.000, porque hay algo llamado reacción leucemioide. La reacción leucemioide es cuando los leucocitos tienen más de 50.000, mayor de 100.000. Es una reacción leucemioide, por ejemplo. Y es un mal pronóstico, ¿ya? ¿Qué más? Si es el CD10, ¿ya? ¿Por qué? Porque el CD10 representa lo que es la translocación del 12 al 21. En cambio, mal pronóstico, ¿cuál es? Si menor de un año, mayor de 10 años, leucocito mayor de 50.000, o sea, una gran reacción leucemioide, y la translocación de 22 que frecuenta en hombres. Que recuerda que, perdón, la translocación de 22 y el sexo hombre, masculino. Ya recuerda que la translocación del cromosoma 9 22 es el más famoso cromosoma Filadelfia, ¿no? El famoso cromosoma Filadelfia. En el pronóstico, recuerda que nosotros en la mieloide hablamos de buen pronóstico si es mujer,
sigue la ocasión 821, 517, presencia de bastones de Auer. Mal pronóstico si es mayor de 60 años, tiltración de 22, locución mayor de 100.000, hombre, ¿ya? Tratamiento, pues de elección, nosotros vamos a usar lo que es el paquete CBA, ya sin Cristina, Valcristina, etc. ¿Ya? Y en el tratamiento de LMA tenemos lo que es la antraciclina y la citarabina, y el definitivo quimioterapia más trasplante de médula ósea, que de igual forma es el definitivo en leucemias, la quimioterapia y el trasplante de médula ósea. Y este fue el tema de lo que es leucemias agudas. Leucemias crónicas. Cuando nosotros hablamos de leucemias crónicas, tenemos la leucemia linfoblástica crónica y la leucemia mieloide crónica. Bien, entonces, en sus epidemiologías, recordemos que tenemos lo que es más frecuente la linfoblástica crónica en hombres que mujeres, la incidencia ya es en adultos mayores, y es el tipo de leucemia más frecuente en adultos, ¿ya? Y la mieloide crónica es frecuente en hombres, más frecuente en hombres, y su incidencia es igual, de 50 a 60 años aproximadamente. En citología, historia familiar, mayor edad, genético, mutación del cromosoma 12. En cambio, en etiología de la mieloide, radiación ionizante y sobre todo el benceno. ¿Ya? ¿Qué estirpe tenemos acá? Pues linfocitos B, sobre todo, pero también T. Y la mieloide, pues, es mieloide, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué características nosotros podemos tener en la fisiopato? Pues recordemos que cuando va a haber unas mutaciones de las células madres, ya entonces esas células madres van a generar una proliferación en masa, ya una gran proliferación de células B. ¿Listo? Muy bien. Esto va a generar también como antecedente la inmunosupresión. ¿Por qué? Porque va a haber una hipogamaglobulinemia. Y si hay una inmunosupresión, es decir, una hipogamaglobulinemia, el paciente tiene factores de riesgo para ciertas infecciones a repetición. ¿Ya? Va a haber trombocitopenia, va a haber anemia, ¿ya? Y acá tenemos el cromosoma Filadelfia, la translación del 922, que recuerda que es el gen ABL-BCR. Este gen recuérdalo, ¿ya? El gen ABL-BCR. Ese gen recuérdalo, ¿ya? Y en el aspirado de médula ósea, nosotros que tenemos lo que es la linfocitosis, gran leucocitosis y mayor de 30% de linfocitos maduros. Y encontramos leucocitosis y el amiloide y menos del 10% de los blasts. Ya menos del 10% de los blasts. ¿Cuál es la clínica? La clínica es sencilla. Síntomas B, quiere decir, sudores nocturnos, fatiga, peso, ¿ya? Poliadenopatías, ¿ya? No lo confundes con Hodgkin, que Hodgkin es supraadenopatías, sobre todo supraclavículares. Acá son poliadenopatías, por si acaso, ¿ya? Y infecciones repetidas. ¿Por qué? Básicamente por neumonías y por herpes, ¿ya? No hay una visceromegalia muy marcada, ¿ya? A diferencia de la mieloide crónica, ¿ok? De la mieloide crónica, que es una esplenomegalia gigante. Ya la de toda la leucemia, la que te genera una visceromegalia gigante, ya gigante, llega a ser la mieloide crónica, por si acaso. De todas ellas, la mieloide crónica es la que te genera una visceromegalia muy marcada, aparte de los síntomas B, de lo que es el síndrome anémico, el dolor óseo que puede estar presente, ¿ya? Laboratorio encontramos leucocitosis con linfocitosis más del 75%, sombras de Gruppencheck, que son básicamente linfocitos rotos. Este dato recuérdalo, esta perla, ¿ya? Lo que son las sombras de Gumprecheck o Gruppencheck como tal, que son linfocitos rotos, ¿ya? Y genera una anemia normocítica. En cambio acá en la mieloide crónica no hay datos tan puntuales o que puedan ser preguntados, pero hay leucocitosis, eosinofilia, basofilia, ¿ya? Incluso puede haber aumento de ácido úrico y LDH y disminución de fosfatasa alcalina. Bien, ¿cuál es el tratamiento? Pues el de segunda versión de Vinec, hacemos estadio A, no recibe tratamiento, y el de elección es la fludarabina más quimioterapia, que es pues, el rituximab. En cambio, en la mieloide tenemos imatinib. ¿Por qué? Por el gen
ABL, BCR que te mencionaba, y también de curativo de trasplante. ¿Ya? Entonces, esto fue lo que es leucemias crónicas. Priming de linfomas. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de linfomas, pues tenemos que sí o sí diferenciarlo entre linfoma Hodgkin y linfoma no Hodgkin. Clásico. Siempre nos van a preguntar esto. ¿Ya? Es una pregunta infaltable. Entonces, en las características o en las epidemiologías que yo quiero que recuerdes, recuerda que el epidemio en el Hodgkin es bimodal. ¿Ok? Cuando digan que una enfermedad es bimodal, te está queriendo decir que tiene dos picos de incidencia. Es decir, puede aparecer en una etapa de reproductiva, en una etapa generacional, y puede aparecer en otra. ¿Ya? Esas son las bimodales. Por ejemplo, esta aparece en jóvenes usualmente y luego puede aparecer en adultos mayores de 50 años. Esa es la etapa bimodal, por si acaso. ¿Ya? En cambio, en el no Hodgkin, característicamente aparece en adultos mayores. Perdón, adultos mayores no, en adultos. ¿Ya? En adultos. Muy bien. Yo quiero que recuerdes así, no Hodgkin como no joven. ¿Ya? No Hodgkin, no joven. Ya, yo lo recuerdo así. Si te sirve, en buena voz. Ahora, en la etiología, ya, en Hodgkin puede ser por inmunosupresión, en VIH se encuentra muy asociado, virus de Epstein-Barr. Y en el no Hodgkin, recuerda que está lo que es la translocación cromosómica del 14 y 18 sobre todo. ¿Ya? La translocación cromosómica. Muy bien. Y acá son las preguntas de examen, lo que interesa, ¿cierto? Acá son las preguntas de examen. Muy bien, entonces recuerda que nosotros tenemos aquí las famosas células de Reg-Stenberg, que tienen el stripper celular CD15 y CD30. Esto sí recuérdalo, ha venido. ¿Ya? Esto sí recuérdalo, por favor. Esto sí ha venido. Hodgkin, células de Reg-Stenberg o palomitas de maíz, CD15, CD30. ¿Ya? Muy bien. Y como otro dato importante que a veces viene en los exámenes, ¿ya? Es cómo comienza. Recuerda que el Hodgkin, ¿ya? Comienza con una neuropatía cervical, ¿ya? Y la diseminación es por contigüidad. Empieza a ser proximal, 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 al más próxima canal linfática, ¿ya? Y en su histología, células grandes binucleadas, ojo de búho. A diferencia del no Hodgkin, ¿ya? Del no Hodgkin, que el comienzo es multicéntrico, ¿ok? Es diferenciado, es más diferente, es más periférico. En cambio, acá en el Hodgkin es más proximal. La diseminación es hematógena, pues se va a todo lado, ¿ya? Pues se va a todo lado. Y la histología es en cielo, estrellado, ¿ya? La histología es en cielo, estrellado. Eso quiero que recuerdes, sobre todo porque eso vienen las preguntas. Hodgkin es cervical más proximal. No Hodgkin, ganglios linfáticos más diseminados, ya por todos lados. Eso lo quiero que recuerdes en puntos muy claves. Y la Reg-Stenberg, por favor, no te vayas a olvidar. ¿Ya? Muy bien. Alteración de la inmunidad. Acá ver inmunidad celular, linfopenia. Y acá sobre todo la humoral. Ya por eso se puede presentar o se puede similar a lo que es una leucemia linfoblástica crónica. ¿Ya? Y genera lo que es la hipogamaglobulinemia, obviamente porque se afecta a la inmunidad humoral. ¿Ya? Humoral. Y aquí viene la clínica. Yo te digo, enopatías laterocervicales y o supraclaviculares. Acá el dato es supraclaviculares. ¿Ya? Porque el no Hodgkin, yo te digo, enopatías periféricas. ¿Ya? Periféricas. ¿Listo? Periféricas. Bien, enopatías periféricas. Recuerda, supraclaviculares proximales, Hodgkin. Ya periféricas, no Hodgkin. ¿Ya listo? Sobre todo esto, supraclaviculares y laterocervicales. Afectación extragangliar es muy rara y el signo de Oster, ¿no? Dolor a la ingesta de qué? De lo que tomabas post exámenes. Alcohol,
¿ya? El alcohol. Muy bien. Y va a haber síntomas generales, fiebre, sudores nocturnos, adelgazamiento, ¿ya? Que son los signos de Hoster, ¿ya? En cambio, en los Hodgkin tenemos que si hay afectación extraganglionar, más frecuente en el estómago, que son los linfomas tipo mal. Y este se encuentra asociado con ¿quién? Con el Helicobacter pylori. Ya el Helicobacter pylori se asocia a linfomas tipo mal en el estómago, ¿ya? Al tipo no Hodgkin sobre todo. Se trata el Helicobacter y el linfoma remanece, o sea, desaparece. Síntomas generales, infrecuentes, prurito es infrecuente, y acá el prurito es frecuente en el 10% de los casos al ingesta de alcohol. Y ese es el dato importante. ¿Ya? ¿Cuál es el subtipo más frecuente? Acá son las esclerosis nodulares. Ya es su tipo más frecuente. Muy bien. Acá linfomas foliculares. Pronóstico es bueno. Un 65% tiene curación. Ya. El estudiaje es en Ann Arbor. Y acá el pronóstico en el no Hodgkin es malo. Ya tiene una tasa de casi un 20 hasta 30%, mejor en los casos 40%, lo que llega a ser la curación. Y esto fue linfomas. Mieloma múltiple. Mieloma múltiple es un tema muy preguntado y muy sencillo de tener en cuenta. Recordemos que en la epidemiología de mieloma múltiple aparece en edades avanzadas, fijo edades avanzadas, entre los 50, 70 años, pero en los casos clínicos que siempre vas a ver, va a ser un adulto mayor entre los 60 y 70 años, siempre, ¿ya? Mayor incidencia en lo que es en la raza, o perdón, en el sexo masculino más que en el sexo femenino. ¿Y cuáles son los factores de riesgos a tener en cuenta? Radiación ionizante, benceno, solventes orgánicos. Muy bien, ¿cuál es la clínica? En la clínica te van a decir siempre un dolor óseo, más hipercalcemia, más falla renal. ¿Ya? El adulto, así, adulto mayor, que te van a decir más hipergamaglobulinemia, más hipercalcemia, te van a mencionar esto, hipercalcemia, más falla renal. ¿Ya? Siempre tengas esos datos, ya, tú sabes que es un mieloma múltiple. Ya, fijazo, es un mieloma múltiple. Va a haber fracturas patológicas, pero las causas de muerte, pues tenemos principalmente lo que son infecciones y segundo, las fallas renales como tal. Ya, las fallas renales como tal. En el diagnóstico hay una triada, que es la plasmocitosis nodular, más del 10%, lesiones líticas en cráneo, en columna, y sobre todo en cráneo que generan las famosas lesiones en saca-bocado, ¿cierto? Las lesiones líticas en saca-bocado, que es muy característico de tener en cuenta en mieloma múltiple, y componente M en suero, y que va a haber un aumento de inmunoglobulina G más de 3 gramos por decilitro. Pues en los casos clínicos te van a decir siempre, casi siempre vas a ver en los bancos históricos, adulto mayor, hipergalonemia, falla renal, hipercalcemia, dolor óseo, clásico, mieloma múltiple. En la mayoría de veces preguntan sobre todo para el diagnóstico, más no para el tratamiento, ¿ya? Y ahora, en la analítica vamos a encontrar aumento de BCG y hipercalcemia, característico, pero el dato que tengan en cuenta es que la fosfatasa alcalina es normal. Bien, la fosfatasa alcalina llega a ser normal. Ahora, en el tratamiento, pacientes con mieloma, pues quiescente, hasta que no haya tratamiento, hasta que haya síntomas, pero si no, hacemos quimioterapia, trasplante autólogo, si es menor de 65 años, lo amerita. Muy bien, entonces esto fue mieloma múltiple. Y este es el priming de abordaje de anemia. Un concepto que debemos tener en cuenta es la definición de un síndrome anémico, que este se encuentra conformado por lo que es la palidez de la piel y mucosas, taquicardia, astenia, debilidad, cefalea, irritabilidad e incluso un soplo. El dato, recuérdalo por favor, soplo sistólico. No está hablando de un soplo diastólico, sino es un soplo sistólico.
cuando hablamos nosotros de anemias. Y estas definiciones operativas van a ser según la norma técnica. Recuerda que en el hombre es menor de 13 gramos por decilitros. Y algo importante, yo quiero que recuerdes que a la mujer tú la veas si está embarazada o no embarazada, ¿ya? Entonces, recuerda que en la mujer embarazada es el valor de adultos más bajo, menor de 11. En cambio, la mujer no embarazada es de 12. Entonces, yo quiero que recuerdes siempre en conteo regresivo, si gustas. En el hombre 13, mujer 12 y 11. Y recuerda que la embarazada es la parte más baja, es decir, menor de 11. Y esto recuerda que es importante en la fisiología del embarazo porque nosotros hablamos de una anemia del embarazo, una anemia dilucional. ¿Por qué? Porque recordemos que en el embarazo aumenta un 45% del hematocrito, sí es cierto, pero aumenta más un 55% del plasma sanguíneo. Y es por eso que es un factor de riesgo importante para hablar nosotros de una anemia en el embarazo. Ahora, en niños, nosotros tenemos que de 6 a 59 meses menor de 11, de 5 a 11 años menor de 11,5 y de 12 a 14 años menor de 12. Poco a poco la corte o el valor punto va a ir subiendo, ¿ok? Va a ir subiendo. Entonces, nosotros también podemos clasificar las anemias de acuerdo a los reticulocitos, si tenemos reticulocitos altos o reticulocitos bajos. Quiero que recuerdes en forma muy sencilla, cuando hablamos de reticulocitos altos, piensen en hemorragias agudas y cuando hay hemólisis. En cambio, en lo que son reticulocitos bajos, también nosotros podemos clasificar las anemias según su volumen corpuscular medio. ¿Ok? Lo normal es de 80 a 100 femtolitros. Estos son valores normales. Menor de 80 se ha considerado como microcítica y mayor de 100 macrocítica. Y acá vienen las típicas preguntas de examen, así que a estas perlas Usamedic muy atentos. Muy bien, a estas perlas Usamedic muy atentos. Entonces, cuando nos hablan de una anemia microcítica, por excelencia, deficiencia de hierro. ¿Ok? Deficiencia de hierro. ¿Listo? Ahora, el dato importante a tener en cuenta es que las anemias por deficiencia de hierros son anemias microcíticas hipocrómicas. Son anemias microcíticas hipocrómicas. ¿Ok? Son hipocrómicas. Luego tienes anemia sideroblástica y luego tienes lo que es anemia por inflamación crónica. Ahora, en la normocítica, la anemia normocítica, también tienes anemia por inflamación crónica. Entonces dirás, ¿qué sucede? Primero comienza por una microcítica y finalmente pasa a una por una enfermedad crónica. Que esta también es la más preguntada, ¿ok? Es la más preguntada de las normocíticas y es normocítica normocrómica, ¿ya? Entonces recuerda, por deficiencia de hierro, microcítica hipocrómica y la enfermedad crónica normocítica normocrómica. Luego tienen las anemias aplásicas, las mieloctisis, ¿cierto? Pero anemias aplásicas tienen otro tipo de características porque recuerda que bajan todos, ¿cierto? Las anemias aplásicas te generan pancitopenia como tal, no pancitopenia, no viscitopenia, sino te generan pancitopenia. Y en las anemias macrocíticas, ya cuando hablamos más de 100 femtolitros, aquí tenemos las clasificadas como no megaloblásticas y megaloblásticas. Las no megaloblásticas son las más frecuentes y de ellas tenemos el alcoholismo, es la más frecuente. ¿Ya? Es la más frecuente. Luego también tienes lo que es el hipotiroidismo, por si acaso, y la mielodisplasia. No lo confundas con anemia plástica, por si acaso, a veces puede haber cierta confusión, ¿ya? Pero un dato importante es que en las anemias megaloblásticas tenemos por deficiencia de vitamina B12 o deficiencia de vitamina B9, ¿ya? B12 o B9. Dato importante, te van a mencionar hipersegmentación de neutrófilos. Clásico de las anemias megaloblásticas, ¿ya? Ahora, en la deficiencia de vitamina B12, B9, la única diferencia para que puedas entenderlo en la parte clínica es que la deficiencia de vitamina B12 se asocia con clínica neurológica y esto se debe cuando nosotros dejamos la médula espinal, afecta la vía del cordón posterior, o sea, la vía del lenisco
medial, decía lo que es fascículo de Gol y el de Burdash, o fascículo grácil uniforme. Recuerda, depende de qué literatura hayas leído. Entonces, la B12 genera clínica neurológica. Y recuerda, genera hipersegmentación de neutrófilos, es muy característico. Pero la causa más frecuente es el alcoholismo. ¿Ya? En las anemias macrocíticas, la causa más frecuente llega a ser lo que es el alcoholismo. Y este fue el priming de abordajes de anemias. PTI, o también llamado púrpura trombocitopénica inmune. En su etiología, nosotros tenemos que una primaria y una secundaria. En la primaria es la idiopática, que es la causa más frecuente. En la secundaria puede estar asociada a múltiples causas, a lupus, a SAF, a leucemias, a linfomas, a VIH, virus hepatitis C, Helicobacter pylori. Pero lo que yo quiero que recuerdes son los fármacos, que esto sí puede ser preguntado, que se asocian a PTI. Muy bien. Tenemos por excelencia los beta-lactámicos. Luego la quinina, caramazepina, sulfas, sulfametazol, vancomicina. Y recuerda que la vancomicina te genera un síndrome. ¿Qué síndrome? Síndrome de Hellboy, ¿cierto? Síndrome del hombre rojo. Si yo te pregunto, síndrome del niño gris, cloranfenicol. ¿Ya? Cloranfenicol. ¿Y cloranfenicol qué generaba? Anemia plástica. ¿No? Por ahí un datito para tener en cuenta para recordar. En su patología, o en su patogenia, mejor dicho, hay anticuerpos de inmunoglobulina. ¿Qué tipo? ¿M o G? G. ¿Ya? G. Y esto recuerda, contra la glucoproteína 2B3A. ¿Ya? Sobre todo esta. ¿Por qué? Porque esta es la que se une a las proteínas de las plaquetas. ¿Ok? Entonces, como hay anticuerpos, lo que genera es secuestro en el vaso sobre todo. Y esto genera la destrucción de las plaquetas y genera lo que es la púrpura trombocitopénica. Muy bien. Entonces, ¿cuál es su clínica? Usualmente es sintomático. Pero en caso, cuando hay un cuadro viral, y este es el antecedente, la típica pregunta de examen, anótalo ahí, por favor. Paciente que estuvo resfriado, cualquier infección viral, usualmente son resfríos, lo más frecuente que te pone. ¿Ya? Y que luego genera petequias, púrpuras, gingivorragias. ¿Ya? Muy bien. Sin esplenomegalia, porque es agudo. ¿Ya? Usualmente es agudo, lo más frecuente, porque es primario. Entonces, no hay PTI, no hay esplenomegalia, ese es dato muy importante. ¿Ya? Vas a encontrar plaquetopenia, pero sin esplenomegalia. ¿Ya? Muy bien, entonces ese es el dato importante. Y sin ningún otro síntoma, nada más, solamente plaquetas bajas y antecedente cuadro viral, PTI, busca. ¿Ya? Pregunta típica, típica de examen. Bien, típica de examen. Diagnóstico, básicamente diagnóstico de exclusión, porque en el laboratorio pues solamente vas a encontrar una plaquetopenia aislada, nada más, solamente vas a encontrar aislada, nada más. Por eso te digo que el antecedente en temas de examen es preguntado. Ya una infección viral, un resfriado, etcétera. ¿Ya por qué? Porque el estudio de coagulación es normal, el tiempo de sangrado puede prolongarse, pero usualmente las pruebas hematológicas, o del laboratorio mejor dicho, son normales. Solamente hay plaquetopenia y nada más, se acabó. ¿Ya? En el tratamiento es un cuadro netamente autolimitado. Pero ¿en qué situaciones nosotros ya tratamos? Cuando es sangrado activo, cuando las plaquetas son menor de 20.000, ¿ya? Sí o sí cuando es menor de 20.000. Ahora, cuando está entre 20 y 50.000, se individualiza. Como hay anticuerpos, una reacción exagerada, ¿qué hacemos? Corticoides. Dosis altas, pulsos incluso. Prednisona de 1 miligramo por kilo día. ¿Ya? Y si el sangrado ya llega a ser abundante, ya damos inmunoglobulina endovenosa a dosis elevadas más esteroides. ¿Ok? Segunda línea, si no responde a lo que son los pulsos o las dosis altas de corticoides, se le da esplenectomía y finalmente inmunosupresores. ¿Cuál de ellos? El rituximab. ¿Qué es lo que más se pregunta de ese tema? En caso quieras saber,
el diagnóstico. Sobre todo la forma del diagnóstico, es decir, con la clínica. Antecedente de resfriado, luego púrpuras, petequias, plaquetas bajas, el resto de exámenes normales, PTI. Listo. Es lo que usualmente o mayor frecuencia se pregunta. Y esto fue PTI.